Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestra clase de esta semana. Vamos a hablar un poquito de lo que son las masas patrimoniales y lo que son los periodos medios de maduración, ¿vale? Anteriormente habíamos platicado un poquito de lo que era el patrimonio, que se llevaba a cabo el patrimonio, ¿vale? Bueno, pues vamos a abrir nuestras diapositivas. Nos dice primero que las masas patrimoniales pues son un conjunto de bienes y derechos, que estos bienes y derechos son obligaciones que tienen características similares desde un punto de vista económico o financiero, y que la principal clasificación pues es la siguiente. Nos dice aquí que nuestras clasificaciones, primero vamos a hacerlo en activos, como bien decíamos, que son bienes y derechos de la empresa o bienes e inversiones que posee, y nuestras pasivos, que dijimos que eran nuestras deudas o obligaciones o los pagos que tiene que hacer la empresa en alguna fuente de financiamiento o lo que tiene que devolver a algunas compañías, ¿vale? Dice que la masa patrimonial o el patrimonio neto no exigible nos dice que es el patrimonio neto que está formado por aquellos recursos propios que genera la empresa y que se incluyen desde las aportaciones de los socios hasta los beneficios que se obtienen de la compañía. Aquí tenemos un organigrama, un cuadro comparativo que nos habla o nos dice que el activo lo vamos a dividir en patrimonio neto, como decíamos, de acuerdo a su estructura financiera, o en pasivos, y que estos a su vez se pueden volver exigibles. Esta estructura económica pues nos habla de todos los bienes y derechos que tiene la empresa, ¿vale? Nos dice también que las masas patrimoniales del activo se pueden hacer de dos diversas formas: de manera horizontal, de acuerdo a su liquidez, o temporal, de acuerdo a los activos que tenemos. Estos activos fijos o no corrientes, decíamos que eran activos fijos o no corrientes porque se iban a un plazo no mayor a un año. Nos dice que son todos los activos que nosotros mantenemos de forma general en nuestra empresa, y que todos nuestros activos circulantes o corrientes son todos los activos que van a permanecer o que van a estar de forma temporal dentro de la empresa, habitualmente durante un periodo inferior, como decíamos, a un año, ¿vale? Nos dice que la liquidez, la liquidez es la capacidad que va a tener el activo de convertirse obviamente en dinero, ¿no? Ahora sí que efectivamente en dinero, y nos dice que su activo líquido es más probable, o sea, su dinero, que se convierta de forma más rápida un activo líquido a los activos corrientes menos líquidos, ¿no? Nos decía que por su parte los activos son activos corrientes que podemos dividir en tres grandes masas, principalmente las existencias, que son todos los activos circulantes menos líquidos, que están formados principalmente por mercaderías, y todos los realizables, que esos están de forma o están relacionados con los derechos o el cobro que tienen las empresas dentro de una masa patrimonial más líquida, y que es la existencia disponible, pues obviamente que van a tener a lo largo del periodo, ¿vale? Nos dice que el disponible es la masa patrimonial más líquida de todo el activo y que está formada por el efectivo o por el dinero que se encuentra en las cuentas bancarias, y que estas masas patrimoniales del pasivo, estas van a dividirse en grandes funciones temporales. Los pasivos no corrientes o deudas a largo plazo se incluyen aquellas deudas con terceros exigiblemente en un periodo superior a un año, y el pasivo corriente o deudas a corto plazo pues incluyen aquellas deudas con terceros exigibles obviamente a un periodo inferior de más de un año, ¿vale? Aquí tenemos, o vamos a ver otro organigrama, otro organizador, donde nos habla del periodo medio de maduración. Nos dice que son las materias primas, que se van a 180 días, más los productos en curso, que son 54 días, más los productos terminados, que se van a 23 días, más los cobros a clientes de 54 días, estamos hablando para el proveedor de 79 días, que sería más o menos aproximadamente el pago a proveedor, y el periodo de maduración vendrían siendo 232 días. Ya más adelante, cuando lleguemos a los asientos contables y a los registros contables, lo vamos a ver un poquito de manera más física y más directa, porque ya lo vamos a ver con números y aplicable, ¿vale? Ahorita nada más es para que tengan un poquito de conocimiento acerca de cómo funciona esto. O sea, creo que ya no cambia. Rayos. Ay, a ver. Ya no quiere cambiar. Rayos, rayos, rayos. Ya no quiere cambiar.
aportaciones. Dice que las masas patrimoniales, como decíamos ahí, dividirse en tres grandes masas: aportaciones de los socios, que obviamente constituyen el capital de la compañía; las reservas o beneficios retenidos, que estas masas incluyen pues lo que son todos los beneficios y todo lo que se ha dicho anteriormente, que es lo que vamos a mantener dentro de la empresa y que obviamente va a estar denominado como autofinanciamiento. Estos resultados del ejercicio están formados por los beneficios o por las pérdidas de la empresa durante el ejercicio o el periodo en curso, ¿vale? A ver, déjenme ver por qué no cambia. Rayos, ya no quiere cambiar. A ver, déjenme. A ver, ya quedó esta reparación. Creo que ya. No sé qué sucedió, pero se trabó. Bien, decíamos entonces que este periodo de maduración, como bien lo conocemos como PMM, es el tiempo que transcurre desde que la empresa invierte su adquisición de bienes y servicios hasta que recupera obviamente a la inversión, al vendedor obviamente, al vender ellos sus productos o vender sus servicios. El periodo medio de maduración pues es un ciclo muy fundamental para las empresas productoras, ya que abarca todos los procesos desde que se adquiere la materia prima hasta que se cobran los clientes. El periodo medio de maduración económico está considerado como el cobro del producto terminado, pero que no toma en cuenta la financiación espontánea de los proveedores. Este periodo financiero es considerado dentro de una financiación de los proveedores, ya que se entiende que el ciclo no comienza hasta que se le paga, ¿no? Y bien, aquí podemos ver un ejemplo de lo que les platicaba, de cómo funciona ese periodo de maduración, en cuánto tiempo podemos ver ese periodo de maduración, a qué tiempo se va a ir, qué pasa con el producto terminado, qué pasa con el cobro al cliente, qué pasa con la materia prima y con el producto en curso, ¿vale? Y les comentaba que pues ya más adelante lo iremos aplicando ejercicios. Nos dice que el periodo medio de almacenamiento de materias primas es el tiempo que transcurre desde que las materias primas no son compradas hasta que se introducen dentro del proceso productivo. El periodo medio de fabricación es el periodo desde que las materias primas se incorporan al proceso productivo hasta que salen del mismo, convirtiéndose en un producto terminado. Periodo medio de venta de productos terminados es desde que el producto terminado sale del proceso productivo hasta que es vendido. Periodo medio de cobro a cliente es el tiempo que tarda la empresa en término medio de cobrarle obviamente esas deudas. Y el periodo de pago de proveedores pues es el tiempo que tarda la empresa en término medio en pagar a esos proveedores, y que este término va a ir restando obviamente el cálculo del periodo medio de maduración, ya que en cuanto más nos tardemos pues obviamente genera un poquito más, ya sea de intereses o los plazos de acuerdo a los que nos vayan dando. Bien, como platicábamos o como lo leí, lo mencionábamos, este periodo medio de maduración pues es un proceso que toda empresa lleva a cabo, que se debería de llevar. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocer el proceso de financiamiento, ¿no? Cuando hablamos de este periodo medio de maduración y de estas masas patrimoniales, recordemos que las masas patrimoniales pues son los medios con los que cuenta o los activos o pasivos, decíamos, con los que cuenta la empresa. Cuando nosotros hablamos o platicamos de este periodo, decimos que el periodo de maduración pues siempre va a ser el tiempo que va a transcurrir desde que yo estoy haciendo la inversión en mis materias primas hasta que yo pueda recuperar esa inversión. ¿Cómo la voy a recuperar? Bueno, pues en la venta de mis productos. Este periodo de maduración se compone de varios periodos, como decíamos: periodo de venta de mercadería, periodo de cobro a clientes y el periodo de pago a proveedores. Son tres procesos por los cuales tiene que pasar este periodo medio de maduración para que pueda convertirse en un periodo de maduración financiero. Es un PMMF, periodo medio de maduración financiera. Ese es cuando ya se cumple el ciclo, ¿no? Existen tipos de periodos de maduración, y de maduración económica y de maduración financiera. El periodo medio de maduración económica es cuando nosotros cobramos el producto terminado, pero sin tomar en cuenta a los proveedores, ¿vale? Es nada más nosotros cubrir ese dinero, que nos paguen ese dinero, pero como tal no estamos obviamente contemplando el pago todavía a proveedores. Cuando hablamos del periodo medio de financiamiento, es cuando los proveedores ya tienen ese anticipo o ya se les dio un anticipo. Entonces quiere decir que comenzamos con un ciclo de pagos, ¿no? Estos periodos los vamos a ir viendo un poquito más adelante, más detallados, ya que es un proceso un poquito largo, no tedioso, pero sí largo porque lleva un poquito más de tiempo, el que a lo mejor podamos comprender ese ciclo. Este periodo de maduración pues simplemente, como decíamos, va a ser utilizado o se utiliza en las empresas para cumplir un ciclo. Entre otras palabras, pues es el tiempo que va a transcurrir en que yo pueda recuperar mi dinero.
El ciclo de la explotación del periodo medio de maduración también existe porque está compuesto de varios subperiodos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy dividiendo mis pagos o mis ciclos de pago. Cuando nosotros hablamos de estos periodos, pues nosotros destinamos o decimos en cuánto tiempo se pronostica, cuánto le damos a los clientes, qué es lo que voy a hacer con estos clientes, en cuánto tiempo les voy a pagar. Y ustedes como futuros administradores, contadores, ¿qué les queda? Pues simplemente cumplir estos plazos y devengarlos en el tiempo necesario. En otras palabras, este periodo pues es el tiempo de que, como decíamos, finalmente quedémonos con ese tiempo que vamos a recuperar. Es un ciclo de vida que nos va a permitir conocer varias etapas donde nosotros vamos a ir dándole vuelta e ir conociendo qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y para qué lo tenemos, ¿no? Y va a ir muy de la mano con las masas patrimoniales, porque esas masas patrimoniales son las que nos permiten que nosotros podamos destinar el resultado de nuestros activos o de nuestros pasivos y llevarlos a un periodo medio de maduración, ¿no? Bien, la masa patrimonial, como decíamos, pues va a ser el conjunto de todos los bienes que nosotros vamos a tener o que vamos a aceptar, perdón, durante este proceso. Estas características homogéneas que nos van a llevar a nosotros como empresa a poder definir los conceptos y los procesos de cómo lo vamos a llevar. Este patrimonio, desde el punto de vista contable, pues está integrado, decíamos, por bienes y derechos o deudas y obligaciones, es decir, que la empresa posee y constituye, ella tiene que buscar los medios de cómo cubrirla y a través de qué cubrirla. Este análisis patrimonial de la empresa se refiere a hacer un balance, una estructura de toda la empresa estudiada en sus dos manifestaciones para que yo pueda conocer cuál es el significado y la funcionalidad económica financiera en ese momento, porque en base a eso me va a permitir llegar a lo que es la toma de decisiones. Este patrimonio se identifica y se origina a partir de los recursos que posee la empresa considerados desde un aspecto financiero y económico. Financiero porque es el origen de los recursos y económico porque es la aplicación de los mismos. Cada uno de estos bienes, derechos o aspectos económicos financieros forman el patrimonio de la empresa y que esta vez a su vez va a estar denominada o va a estar agrupada, como decíamos, en activos, pasivos y patrimonio neto. Recordemos que los activos se integran por el conjunto de bienes y derechos que se tienen en ese momento, es decir, el dinero. Los pasivos por el conjunto de deudas y obligaciones, es decir, los compromisos que se tienen ya predestinados. Y el patrimonio neto pues va a ser la diferencia entre ambos, ¿vale? Las masas patrimoniales en los activos, ellas se agrupan o están dentro de un proceso patrimonial, como bien decíamos, dentro de la empresa que me va a permitir a mí controlar económicamente a la misma. Un resultado de sucesos pasados que me va a proporcionar a mí resultados aquí a futuro, donde yo voy a poder denominar y destinar estos recursos que poseo, es decir, mi dinero, mi maquinaria, mis terrenos, mis edificios, eso me va a permitir realizar. Y mi masa patrimonial va a recoger todas las obligaciones surgidas dentro de los sucesos pasados para cuya existencia de las empresas pues yo pueda decidir o estructurar una situación financiera de estos recursos y poder pagar mis deudas y obligaciones como préstamos bancarios, como deudas por compra de inmovilización, como nóminas, como liquidaciones, ¿no? Esta masa patrimonial recoge todas estas aportaciones por quién, por los socios, ya sea en el momento de la constitución o posteriormente, donde va a haber una variación de estructura financiera que me va a permitir a mí conocer las aportaciones de los socios, los beneficios y cómo los voy yo a distribuir. Cuando hablamos de una empresa que para poder sobrevivir a través del tiempo debe de tener una rentabilidad de inversiones y un costo de capital financiero, es decir, un activo donde se sumen todos los bienes y derechos de cobro, un pasivo donde se integren todas las deudas ajenas contraídas por la empresa y un patrimonio neto que me permite a mí conocer cómo están las propiedades de la empresa. Es decir, mi activo va a ser igual a mi patrimonio neto más mi pasivo y mi patrimonio neto va a ser igual a mi activo menos mi pasivo. Pero ya más adelante, como les decía, pues los iremos visualizando con ejercicios para que nos quede un poquito más claro y nos surjan estas dudas. Las personas que tienen tareas pendientes, les encargo que las manden a tiempo porque ya después no tienen el mismo valor y obviamente no van a ser recibidas, ¿vale? Si hay dudas, algo que no quede claro, es importante que me lo hagan saber para que yo sepa saber, para que yo pueda saber, perdón, a partir de dónde o cómo vamos a funcionar o cómo vamos a trabajar este proceso, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de este periodo de maduración, pues a lo mejor creemos
o lo relacionamos con el periodo de maduración humano, ¿no? Ese es otro proceso. Pero aquí estamos hablando de un proceso de maduración ¿de quién? De la empresa. ¿Qué pasó en pandemia? Muchas empresas perdieron todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían ese colchón financiero, porque no tenían esos procesos administrativos correctos, porque no existía una masa patrimonial, porque no existía un periodo de maduración. Entonces, ¿a qué nos llevó? Pues a que esas empresas pues perdieran financieramente que todo lo que han hecho durante a lo mejor 20, 30 años, ¿no? Todo un periodo de trabajo. Bien, cuando nosotros hablamos del periodo del almacenamiento, pues siempre con las materias primas las vamos a dividir entre 360 días, ¿no? Que es el proceso en que va a ser una rotación de producto de fabricación de un producto terminado, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que es la rotación de cuentas, la rotación por productos terminados, la rotación por cuentas por pagar. Por eso ya lo iremos definiendo un poquito más adelante cuando lleguemos a estos procesos. Hasta aquí no sé si haya dudas, preguntas, algo que no quede claro, pues como les comenté es importante que me lo mencionen, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? La tarea van a hacer un cuadro, un organizador gráfico. De esto, nosotros pues por estar en línea vamos a trabajar muchos organizadores gráficos, muchos resúmenes, muchos cuadros comparativos, porque es el medio que nosotros podemos visualizar o como docentes de este lado podemos ver si realmente la clase ha sido entendida. Yo sé que a veces es un poco tedioso que estemos dejando tantos cuadros, pero no hay otra forma de evaluarlos. Si a lo mejor estuvieran de manera presencial, pues sería un poquito diferente, pero en el modo en línea, pues sabemos que es la única forma como docentes de que nosotros podemos verificar que la clase haya sido aprendida, ¿vale? Entonces, en esta ocasión van a hacer su organizador, su organizador gráfico. Este organizador gráfico pues obviamente va a contener puntos importantes de lo que yo acabé de decir y estos puntos importantes deben de ponerlos en su organizador, ya sea como ustedes lo decidan hacer, eso ya es a criterio suyo y a calificación de ustedes, como ustedes crean, ¿vale? Pero sí es importante que lo hagan. Entonces, retomando un poquito el tema, vamos a hablar más adelante del periodo que transcurre desde las materias primas al proceso productivo y cómo nosotros ya después lo convertimos en lo que es una masa patrimonial, ¿no? Pero eso es de acuerdo al proceso que nosotros llevamos o que nosotros seguimos, de acuerdo a nuestras políticas y normas de la empresa. Porque ya sabemos que cada empresa pues se rige de diferente forma y tiene diferentes políticas. Entonces cada una va a tener un periodo diferente y va a permitirnos que nosotros podamos llevar a cabo, estos procesos de maduración. Cuando nosotros hablamos de estos procesos, pues siempre nos vamos a ir, decíamos 360, 365 días, dependiendo si el año es bisiesto, pero en base a eso es como nosotros vamos a tomar o a retomar un poquito estos temas. Hablamos de un precio medio de cobro que ya vamos a ver más adelante, que es el tiempo que tarda la compañía en darles obviamente un periodo de gracia a sus clientes, dependiendo de la actividad de la empresa, ¿no? Un periodo medio de pago a proveedores, también ese es otro tema, cuando el periodo a lo mejor de las materias primas, desde el tiempo que compré la materia prima hasta el proceso de que ya lo terminé, si hubo devoluciones, entonces ese es otro periodo que también vamos a ver, pero lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, así como el cálculo del periodo medio de maduración, que está muy fácil, suena muy complicado, pero realmente es muy fácil de entender y estoy segura que lo van a comprender muy bien. Entonces, cualquier duda, pregunta, pues estoy a sus órdenes. Ya saben, un mensajito, algo que no quede claro, ya todo está en plataforma, ahorita se los voy a hacer llegar al grupo. Ayer envié las clases, entonces si algo falta, algo queda duda, algo que no quede claro, la siguiente semana les voy a repartir sus temas para exposición y se van a grabar, no máximo a 20 minutos y van a hacer una exposición independientemente del proyecto que tenemos en puerta, que es otra exposición. Nosotros vamos a trabajar una exposición de los temas que hemos visto, ¿vale? Entonces, pues les agradezco mucho su tiempo. Ya saben, cualquier cosa, pues estoy en el WhatsApp de manera personal o como gusten hacerlo, ¿vale? Les agradezco mucho, que pasen una excelente tarde fría, porque hace mucho frío. Y reitero nuevamente, a las personas que faltan de actividades, es importante que me las hagan llegar. Ya no van a tener el mismo valor, pero pues es mejor tener un poquito de puntos a no tener nada. Entonces yo sé que por alguna situación pues no la pudieron entregar en tiempo y forma, pero si la tienen pues ya no hagan esperar más el tiempo
y entréguenla para que no se vaya en blanco esa calificación, ¿vale? Que pasen una excelente tarde. Muchísimas gracias. Chao.